Tengan todos muy buenas noches. Tratando de desarrollar este tema, el reposo del sábado de Dios, que es demasiado importante para nuestras vidas, porque es ahí donde aprendemos a cómo tener una comunicación directa con Dios, aprendemos a reposar en Él, aprendemos que todo Él lo tiene bajo control, que Él es el hacedor del plan, el solucionador del problema, que Él es el creador y que Él es el que nos dirige y nos protege y nos guarda. Ese es el tema central, las ideas principales de este tema a desarrollar. Y por lo tanto vamos a ir escudriñando poquito a poco cómo debemos hacerlo. Y hoy vamos a ver la resurrección de Lázaro, que es un tema muy adecuado para ver cómo los planes humanos interfieren y no riman, por decirlo así, con los planes de Dios, y que tenemos que descansar en Él y esperar en Él. Y este es el tema que es el idóneo para que nosotros nos demos cuenta de que cuando nosotros queremos imponer nuestros planes al Señor, vamos directo al fracaso, vamos a la pérdida y al fracaso, perdemos nuestra fe, perdemos todo lo que nosotros creemos y pensamos, todo lo perdemos. Pero ese es el tema para hoy. Pero antes vamos como siempre a hacer una oración, y espero que usted me acompañe en su casa, en su carro, donde quiera que usted esté, que me acompañe en esta oración o en esta plegaria al Señor. Amantísimo Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia para pedirte, Padre eterno, sobre todo por las personas que todavía no les ha llegado la luz, que están borrachos con el vino del furor de la fornicación, que por favor, Padre eterno, les abras el entendimiento y los ayudes a aprender la verdad, a escudriñar tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu Espíritu Santo es verdad, y es a través de la verdad que nosotros vemos la luz del día, y es a través de la verdad cuando nos damos cuenta de todas las patrañas que el enemigo forja alrededor de nosotros para tratar de ocasionar nuestra perdición. Hoy estamos aquí delante de tu presencia para pedirte por toda esta gente y por nosotros mismos también, que nos ayudes a quitar todas las ideas erróneas que tenemos en nuestra mente y poder adquirir nuevas ideas de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la resurrección de Lázaro. Ninguna de las historias narradas en la Biblia, ninguna es la que se adecua perfectamente a destruir los planes humanos, y que las de Cristo en las acciones y contracciones de los discípulos, narrada en toda la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro. Esta es la principal narración que puede ser hecha en la Biblia, porque se antepone completamente la actitud de los discípulos a la actitud que tuvo Cristo Jesús. Nosotros hemos venido hablando a través de todas las programaciones en este tema, que el proceder de Cristo es seguir las instrucciones de su Padre, y esto causó serios problemas entre los discípulos debido a su ignorancia y al funcionamiento de los deberes o procederes de Dios. Ellos reaccionaron formando planes para Cristo. Ellos, cuando ya vieron que se acercaba el momento en que Cristo iba a venir al mundo, ellos empezaron a hacerse un montón de planes en su cabeza para eliminar a los romanos, para montar un gobierno aquí en el mundo, para ver cuáles quedaban en lugar de
de los grandes dignatarios del César. Ellos ya tenían todo el plan formado en su mente, los discípulos y los fariseos también, y todo el pueblo de Dios, todos los israelitas estaban pensando lo mismo. Y ellos no lo podían entender. Cuando Cristo vino al mundo, no lo podían entender. ¿Por qué? Porque Cristo no seguía estos planes, no seguía los planes de los hombres. Él seguía, él esperaba, ¿cómo les explico? Los discípulos esperaban que Él hiciera lo que ellos querían, pero Cristo no podía hacer lo que ellos querían. Y esto los inquietaba y los confundía sobremanera. En la muerte y resurrección de Lázaro, el asunto fue crítico. El acerto de Cristo de ser el Hijo de Dios iba a ser establecido para siempre y eternamente borrado, obstaculizado como está escrito. Y habiendo dicho estas cosas, clamó diciendo a gran voz: Lázaro, ven fuera. Su voz clara, penetrante, entre los oídos del muerto. En su rostro iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la seguridad de su poder. Cada ojo está fijo en la entrada de la puerta. La gente ve la seguridad de su poder y con interés e intenso y doloroso aguardan todos la prueba de la divinidad de Cristo, la evidencia que ha de comprobar su acerto de que es hijo de Dios o extinguir esa esperanza para siempre. Veamos cuántos milagros ha hecho Dios antes de este. Ha hecho un montón, pero vamos a hablar un momentito de las bodas de Caná. Cristo convirtió el agua en vino y Él mandó a que le echara agua, pero los discípulos podían pensar, ¿y quién dice que al rato y no tenían el vino escondido ahí, lo que echaron fue vino ahí? ¿Quién les podía asegurar eso? Nadie. Pero con Lázaro era otra cosa. Él llegó y se paró delante de la puerta y dijo: Lázaro, ven fuera. Con dominio, con autoridad que venía dada del Padre Eterno. Venía en ese momento todo esa autoridad y ese dominio que tenía Cristo Jesús era dado por el Padre Eterno. Y los discípulos estaban esperando nada más a ver qué pasaba. Ya Él había, seguramente había resucitado a otras personas, pero esta fue una resurrección muy especial. Vamos a ir analizándola poco a poco porque fue una resurrección especial. Ellos tenían que comprobar, ahí se comprobaba a plenitud que Cristo era el Hijo de Dios. El plan no falló. Cristo dio en su obediencia fiel las órdenes, fue fiel a las órdenes del Padre. Él no falló, para nada. Si el plan hubiera fallado, la humanidad habría sido condenada. Todas las cosas dependían de la relación exacta a las órdenes de Dios. ¿Por qué era vital que se diera esta confirmación de acerto de Cristo de ser el Hijo de Dios? Dios es el dador, salvador y sustentador de la vida. En contraste con Satanás, que es pecado, él es el destructor, pero él ha culpado a Dios de ser lo opuesto. O sea, las características de Satanás, él se las dio a Dios. Y él se apropió de las características de Dios para él. Declaró que Dios no es el dador de vida, sino realmente es el responsable de todas las muertes y sufrimientos en el mundo. Tan poderosos y sutiles fueron los argumentos de Satanás que el problema no pudo ser resuelto por una sola declaración y requería una demostración. Había que demostrarle al mundo entero que Cristo era el dador de vida. Y perdónenme lo que les voy a decir, pero todavía seguimos pensando lo mismo.
todavía seguimos pensando lo mismo. Hay cataclismos, hay huracanes, hay tempestades, hay terremotos y todavía seguimos culpando a Dios de que Él los ocasionó. Y no es cierto. Ya en programas pasados vimos cómo era que Satanás lo hacía. Por lo tanto, cuando Cristo estuvo en la tierra, había de dar una demostración visible del poder y el carácter de Dios como el dador de vida. Pero para lograrlo, debía devolverle la vida al muerto. Aquellas mentes estaban entenebrecidas por el pecado, sin poder discernir la obra estupenda de su poder. Así Cristo debía levantar los cuerpos muertos para dar testimonio decisivo como Hijo de Dios y el carácter de su Padre. Vamos a analizar un poco antes de la muerte de Lázaro qué ocurrió. Antes de la muerte de Lázaro, él había resucitado a dos muertos 2 veces, que es el caso de la viuda de Naín y la hija de Jairo. Pero en esos casos los fariseos y los saduceos tenían su argumento a objetar. El hijo de la viuda tenía pocas horas de muerto. En estos días, si no se poseía dinero para embalsamar, había que enterrarlo a la persona inmediatamente, como en la actualidad. En la actualidad pasa lo mismo. Si no hay dinero para embalsamar o para ponerle un montón de drogas al cuerpo para que no entre en descomposición, hay que enterrarlo inmediatamente, sobre todo cuando son personas que tienen enfermedades como el cáncer u otras cosas. Entonces hay que enterrarlos de inmediato. Y si hay dinero, pues los embalsamamos y le hacemos un montón de cosas mientras se puede enterrar al muerto. Pues eso pasó con el hijo de la viuda. Tenía pocas horas de muerto, ella no tenía plata y tenía que correr a enterrarlo antes de que el cuerpo entrara en descomposición. Los fariseos dijeron entonces que simplemente el muchacho había caído en un profundo estado de coma, haciendo creer a los aldeanos que realmente estaba muerto. Y a la llegada de Cristo fue el momento oportuno para que el muchacho volviera en sí, diciendo que Jesús aprovechó la oportunidad para demostrar que él tenía el poder de levantar a un muerto. Entonces, los fariseos tenían su propia opinión. El muchacho no estaba muerto. Por otra parte, según Josefo, los israelitas en aquel entonces pensaban que un muerto durante 3 días, el espíritu no iba a dormir. Y por lo tanto, entonces se podía resucitar y volver a su cuerpo. Bueno, pues lo mismo ocurrió con la muerte y resurrección de la hija de Jairo. Ella había muerto solamente hace unos pocos minutos, sin testigos presentes. Por lo tanto, no se podía comprobar que ella hubiera estado realmente muerta. Como el tiempo de Jesús se acercaba a su fin, debía dar una demostración vital acerca de su poder para dar vida que le fue dada por el Padre. Recordemos que él no hacía las cosas por sí mismo, él hacía las cosas por orden del Padre. Y el Padre, al darle la orden para que lo hiciera, respaldaba lo que Cristo estaba haciendo. Y entonces él fue a resucitar a la hija de Jairo. Pero la resurrección de Lázaro fue diferente. Fue muy diferente a las circunstancias anteriores. Debía ser pública y la persona debía ser bien conocida, bien conocida. Juan el Bautista podía haber sido el apropiado, pero ningún ser humano puede sobrevivir después de ser decapitado.
Ustedes me preguntan, pero Dios sí puede volverle a implantar la cabeza. Sí, sí puede. Él tiene el poder para hacerlo. Pero en este momento se respetaba que él fue decapitado. Además, Juan el Bautista murió lejos, de acuerdo con Josefo. Josefo narra que Juan el Bautista murió lejos. El famoso historiador judío, el profeta del desierto, dice, el profeta del desierto fue encarcelado y ejecutado en la fortaleza de Macarius, la cual estaba ubicada al lado del Mar Muerto. Ahora, cuando otros venían para estar junto a Juan el Bautista, porque ellos eran grandemente complacidos de escuchar sus palabras, Herodes temía por la gran influencia que Juan podía tener en su poder e inclinación, y que este poder y esta insinuación suscitara una rebelión, porque parecían estar listos para hacer cualquier cosa que él les insinuara. Entonces, Herodes tenía mucho miedo, entonces lo mandó a Macarius, a la fortaleza de Macarius, para alejarlo del pueblo. Pensó darle muerte y evitar cualquier daño que pudiera causar y no traer sobre sí dificultades. No podía perdonar a un hombre que podía hacerlo arrepentir de eso cuando éste fuera demasiado tarde. ¿Ok? Por lo tanto, fue enviado como prisionero, lejos del temperamento sospechoso de Herodes. ¿A dónde lo mandaron? A Macarius. Y esto el Macarius era un castillo. Y allí fue que lo mataron. Y esto lo encontramos en Antigüedades de los Judíos, en el libro 18, capítulo 5, párrafo 2. Y este libro fue escrito por Josefo. Lázaro cumplía todas las especificaciones requeridas. Él había sido muerto y sepultado en Betania, a menos de 2 millas de Jerusalén. Era una persona bien conocida a causa de su identificación con Cristo y estaba totalmente dedicado a la voluntad de Dios. Fue dado tiempo a la descomposición de su cuerpo y no podía ser negado que su resurrección real había sido efectuada. Ahora también recordemos lo que pensaban los judíos, ¿verdad? Que el espíritu dura 3 días dando vueltas por todo. Y hay muchas iglesias que todavía lo creen. Por ejemplo, los mormones todavía creen eso, que el espíritu dura 3 días dando vueltas y que no se va hasta después de 3 días. Pues eso pensaban los judíos en aquel momento. Dios no planeó la muerte de Lázaro. Si hubiera sido así, Dios sería destructor. Y él le quita la vida a sus hijos a su conveniencia. Antes del pecado, Dios carecía de la oportunidad para demostrar plenamente la sabiduría, el amor y el poder. Veamos los ángeles del cielo, los ángeles no caídos, como ellos no han conocido el pecado, ellos no lo han conocido aparte de Satanás. No, me refiero a no han conocido el pecado como nosotros lo conocemos aquí. Ellos simplemente vieron al ángel de luz caer y estaba en tela de duda todavía si había que irse con Satanás o estaba de acuerdo con Cristo Jesús. Ellos todavía estaban dudando. ¿Ok? Pero entonces tampoco tenían no podían entender la sabiduría, el poder, el amor, de modo que para sufrir esta deficiencia se introdujo el pecado a fin de que fuera urgido a desplegar esos poderes y capacidades que de otra manera hubieran permanecido escondidas.
Entonces parecía en ese momento que Dios al propio le había quitado la vida a Lázaro para poder demostrar que él era el que lo iba a resucitar y quedar él como bueno. Eso estaba en discusión en ese momento. Él es continuamente acusado y egoístamente preocupado por su exaltación y seguridad. Ese es Satanás. Él toda la vida trata de exaltarse. Recordemos que en el cielo todo lo que el enemigo buscaba era la adoración hacia él. Y él no ha podido quitarse eso de encima. Él siempre sigue buscando adoración, sin importar el costo para otros. Además, el Padre Eterno tenía otro plan para Juan. Él había de ser resucitado y llevado al cielo junto con otros, y que habían sido colaboradores con Dios y que habían dado testimonio de la verdad. Esto lo encontramos en el Deseado de todas las gentes, página 730. Y doy las citas bíblicas, aunque todos ustedes saben que todos los estudios que yo doy en estas programaciones están respaldados por los escritos de Elena de White. Pero hay cosas que sí mejor las nombro porque son cosas que son fuertes para decir de dónde coge esta señora esto, ¿verdad? Por eso esclarecer lo de Josefo y ahora lo de Lázaro, que había de ser llevado al cielo junto con otros colaboradores de Dios. Este es el modo de Satanás y los hombres pecadores de satisfacer sus ambiciones egoístas. En la cruz, Satanás exhibió este espíritu en su amplia y diabólica forma, declarando que él tenía su manera, aun si esto costaba la vida del Dios amante que había dado todas las cosas que poseía. Esta es la manifestación del carácter de Satanás, no de Dios. El Padre Eterno ha demostrado su amor en traer felicidad a sus siervos, aun a costa de su propio sacrificio personal. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿daría usted un hijo para que lo mataran, para que otro se salvara? No. Es más, no da uno un hijo ni para que vaya a sustituir a otro hijo, ni siquiera así lo hace uno. Y sin embargo, Dios dio a su unigénito hijo para salvarnos a todos nosotros. Así es, él lo hizo en su sacrificio personal. Dios es amor en un grado infinito. En él no existe la más mínima prueba de egoísmo. Nunca ha hecho nada para promover sus propios intereses a expensas de nadie. Así podemos entonces creer tranquilamente que Dios no planeó la entrada del pecado ni la muerte de Lázaro. Pero él vio las cosas antes de que sucedieran y se previó para ellas. Formó soluciones perfectas a estos problemas a fin de que las manifestaciones de Satanás de destruir su reino y pueblo sirviera para fortalecer antes que para debilitar su obra. Bueno, en la muerte de Lázaro, Dios le permitió a Satanás revelar su carácter como destructor de la vida, mientras que el Creador fue revelado como el Creador de vida. Ok, vamos a ver, ¿por qué entonces nosotros pensamos que tiene que ver Lázaro con esto? Muchas veces nosotros pensamos, ¿y yo qué tengo que ver con este pleito que hay entre Dios y Satanás? Yo estoy aquí en medio de una guerra en la que yo no tengo ni arte ni parte.
Pero recordemos que Satanás quiere destruir todo lo que le pertenece al Señor, todo. Y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y donde Él nos ve a Cristo en nosotros. Y por lo tanto quiere destruirnos y desaparecernos. Y eso le pasó a Lázaro. Lázaro era fiel a Cristo. Y lo único que quería era destruirlos. Al igual que quiso destruir, como lo dije en los programas anteriores, a los seguidores de Cristo que estaban en el barco cuando vino la tormenta y la tempestad. Porque lo único que quiere es destruirnos. Y así, con la muerte de Lázaro, él revelaba su carácter. Está claramente escrito que Satanás, no Dios, infligió a Lázaro con la enfermedad que le causó la muerte. Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podía haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciese su poder para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Permitió que Lázaro pasara bajo el dominio de la muerte y las hermanas apenadas vieron a su hermano puesto en la tumba. Lázaro fue escogido por Satanás, pues ellos eran 3 hermanos unidos. Recibieron a Cristo como el Mesías. No tenían papás, porque ellos habían muerto ya. Estaban solteros los 3. Jesús le gustaba visitar este hogar, porque allí encontraba, óigame qué preciosura lo que dice aquí, que ojalá todos y cada uno de los hogares de nosotros fuera así. Allí en la casa de Lázaro y sus 2 hermanas encontraba amistad más que en cualquier otra parte. Entonces le gustaba ir a la casa de Lázaro, por supuesto. Recordemos que en ese momento el Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos, de sus discípulos. Y entonces en momentos de cansancio, de sed y de soledad, se refugiaba en la casa de esos amigos. Lejos de sospechas y celos de los fariseos. Allí hablaba con sencillez y libertad, sabiendo que sería comprendido, y sus palabras atesoradas. Los 3 estaban en el reposo del sábado de Dios, mientras que sus discípulos no. Cuando la muerte atacó a sus hermanos, no dudaron del amor y la sabiduría del Padre. Y vamos al mensaje, es Juan 11:3. Juan capítulo 11, versículo 3. Está apagado. Perfecto. Juan capítulo 11, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice. Dice así: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ese fue el mensaje que le mandaron las hermanas a Jesús cuando él estaba fuera de la ciudad. Le dice: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Ok? El que amas ha muerto. Oyéndole, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Ok? Simplemente le pasaron el problema al Señor. Qué rico que es cuando uno llega delante del Señor y con el corazón bien contrito, bien desesperado, y llega y le dice:
tome, aquí está mi problema, ve a ver qué hace usted con él porque ya yo no lo soporto más. Lógicamente que a veces uno se lo da en la noche y se lo quita en la mañana, el problema. Pero lo más lindo es descansar en el reposo del sábado de Dios. Y como ellas descansaban en el reposo del sábado de Dios, simplemente le pasaron el problema a Cristo y Él era el solucionador del plan. ¿Cuál? El que Él quisiera elegir, porque podía decir, no resucito a Lázaro y Lázaro se queda ahí muerto. O podía decir, bueno, vamos a resucitarlo, como lo hizo. Pero en ese momento las hermanas sabían que la condición que Cristo tomara tenía que ser aceptada. Y eso es descansar en el reposo del sábado de Dios. Y no podían usurpar el lugar, ni tampoco le dijeron, vaya, resucítelo. No. O vea, no. Simplemente le dijeron, ha muerto. Usted decide qué es lo que tiene que hacer. Y oyéndolo Jesús dice que esa muerte era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Al morir Lázaro, sus hermanos estaban siendo probados en el reposo. Aprendido de Jesús, pero ellos soportaron la prueba. Ellos sentían la gracia sustentadora de Cristo y por lo tanto no culparon para nada al Señor, no lo culparon. Ellos no hicieron planes para el maestro. Todos estaban llenos de suficiencia propia y esto perturbaba grandemente al maestro. Pero estas tres personas tenían un espíritu diferente y eso era para Cristo un oasis en el desierto. Era una lucha con los discípulos, era una lucha diaria que él tenía para que ellos entendieran que no era como ellos decían, que era como Dios lo quisiera. Pero con la familia de Lázaro, ellos aceptaban todo. Y para él, para Cristo, era un refrigerio, era un oasis. Las multitudes lo fatigaban. Y esta familia proveía sosiego y ánimo. Cristo era sustentado por el Padre y de él recibía fuerza, pero necesitaba compañerismo humano también. Esto está demostrado en el Getsemaní, cuando le pidió a los discípulos que oraran por él y en su agonía ellos dormían. Aunque él fuera Cristo y aunque él fuera sustentado por el Padre, uno siempre necesita. Miren, a veces uno está sustentado y sostenido por el Padre y uno está confiando en el Padre. Pero el abandono, la soledad, duelen. Y la gente lo toma uno como que uno es el que soluciona los problemas de las demás personas. Y nosotros aquí vemos que nosotros no podemos solucionarle la vida a nadie. Es Dios el que nos soluciona la vida. Pero la gente lo busca a uno para que uno le solucione la vida. Y no soy yo la que voy a solucionarle. Con costos soluciono mi vida. Con costos. Y como estamos viendo aquí, ni siquiera pues debo hacer eso, porque si estoy descansando en el reposo del sábado de Dios, tengo que aceptar todas las decisiones de Dios para mi vida, aunque me duelan. Y entonces en esos momentos uno necesita de personas allegadas a uno que por lo menos lo acompañen. Todos necesitamos consuelo en nuestras penurias y Cristo no era diferente. Él siempre tenía palabras de simpatía para todos, pero en este momento él deseaba saber que oraban por él. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si hubieran buscado refugio en Dios, no hubieran sido tentados por el enemigo
y habrían quedado consolados por su firme fe. Dios solamente presenta un lado de la vida de Cristo. Los seres criados constituyen la otra. Fue como un ser humano que soportó la tentación. Él hallaba compañerismo que lo aliviaba y lo animaba en Betania. Ahí sentía que su trabajo no había sido en vano. Lo mismo deseaba de todos los hombres, pero sufrió torturas de espíritu cuando la mayoría, en su ceguedad y lentitud para aprender, o un rechazo resuelto de su gracia y amor, permanecía donde no podía entrar el compañerismo con él. Qué triste que es cuando uno no encuentra compañerismo. Qué triste que es cuando uno solamente recibe rechazo y cuando solo uno le dicen, yo se lo dije, usted tiene la culpa, usted no cambia, usted se lo buscó. Porque cuando estamos en desventaja es lo que recibimos. Buscó ese amor y comprensión en los suyos y sobre todo en los discípulos, pero ellos en ese momento no tenían nada común con el Salvador. No entendían ni apreciaban los principios que él venía a establecer, aun cuando había dejado todo por seguirlo. Ellos dejaron todo por seguirlo, pero todavía no lo entendían. Planeaban un reino en este mundo y cuando él no quiso hacerlo, se ofendieron y buscaron remediar el problema al ejercer sobre él toda la presión que pudieron. Mientras que en el hogar de Lázaro, él recibía estímulo, poder y ánimo. Y Satanás, como siempre, se dio cuenta, porque él siempre está pendiente de todo. Y resolvió eliminar este factor que actuaba en su desventaja. Mató a Lázaro, no lo puede resucitar. Y las hermanas se enfrían en la fe, ya se salen del reposo del sábado de Dios, pierden la fe. Y ahora ya están de mi lado. Él determinó aislar a Cristo y al retener a todos los que pudo en la esclavitud de sus propias obras. Y su lema es aniquilar a los que no se les someten. Así Lázaro llegó a ser el indicado y debía de sufrir, no por causa de su pecado, sino por causa de su justicia. Igual que Job. Y como se los dije en programas anteriores, muchas veces pensamos, ese fulano está siendo castigado. Y no está siendo castigado, está siendo probada su fe. Desde la misma manera fue con Juan el Bautista. Él había entendido la naturaleza de la misión de Cristo y con su vida y muerte sirvió a la causa de los intereses de la causa que amaba. El diablo no podía soportar, pues sabía que eso alentaba al Salvador. Por tanto, decidió destruir a Juan sin imaginarse que Cristo lo levantaría y así dar un golpe pavoroso a su causa. Creer que óigame, qué importante que es esto. Vamos a la siguiente imagen, Juan 15:20. Juan 15:20, vamos a ver qué nos quiere decir Juan 15:20. Dice así, vamos a ver. Acordaos de la palabra que yo os he dado. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así es que esto quiere decir que yo no soy mayor que Dios, jamás. Y si Él fue perseguido, también yo voy a ser perseguida. Por eso, creer que los justos sufren persecución de parte de los malvados ha sido causa de perplejidad para muchos que son débiles en la fe.
Dios permite que los hombres más viles prosperen, pero los que no son afligidos y atormentados. Pero Dios nos ha dado bastantes evidencias de su amor y no podemos dudar de su bondad por no entender su providencia. Por eso nos dijo, no es el siervo mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que no creamos que si estamos siendo perseguidos, ha sido por nuestros delitos y pecados. Bueno, todos tenemos delitos y pecados, todos. Y por eso es que uno dice, ay, qué torta, ¿qué hice? O que cuál es la consecuencia que estoy recibiendo de cuál pecado que cometí. Pero no, también somos perseguidos porque no somos más superiores al Maestro. Y si Él fue perseguido, con mucho más razón nosotros también. Cuando el drama terminó y Lázaro y sus hermanas vieron lo que había sido completado con la enfermedad, muerte y resurrección, se regocijaron de que habían tenido el privilegio de compartir con Cristo el poderoso trabajo de librar la tierra del pecado al revelar la perfección y el poder del amor y la justicia del carácter de Dios. Lástima que lo entendieron hasta después de la resurrección de Lázaro. El sentimiento debió ser el mismo por la fe cuando él estaba enfermo y moribundo. Esa fe basada en la comprensión clara del principio que los hijos de Dios son llamados para ser sus testigos en enfermedad o en salud, en la vida o en la muerte. Eran instrumentos escogidos, sin los cuales el Señor no podía llevar a cabo su obra. Durante los días de prueba, sufrimiento, pérdida o privación, es una indicación para sí mismo, si es lo suficientemente sabia para verlo, del nivel de fe que ha obtenido. Pero a menudo la gente piensa que estos días que el Señor está obrando en contra de ellos. Cuando estamos en desventaja, cuando estamos en problemas, pensamos que Dios está contra nosotros. Y no es así, no es así. Por eso debemos estar en el reposo del sábado de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lleva a cabo sus planes. Y aunque muchas veces los ojos humanos no los veamos ni lo entendamos y parecen velados a nosotros porque es un misterio. Y no podemos entender los procederes de Dios. Y según las apariencias, interpretamos las dificultades, las pruebas y las aflicciones que Dios permite que nos sobrevengan como causa encaminadas contra nosotros y que nos van a causar la ruina. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 4:11. Hebreos, vamos a ver si está. Hebreos 4:11. Vamos a ver qué dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ay, Señor, cómo nos cuesta entrar en el reposo de Dios. Las pruebas a los que no lo entienden las consideran como perplejidad, confusión, dudas acerca del carácter y de los métodos de Dios. No ven la obra de Dios para bendición y salvación. Vuelven a sus propios planes, esperando que Dios añada su gran poder a sus proyectos. No conocen el reposo del sábado de Dios, ni son instrumentos por los cuales Dios puede obrar. Y necesitan un nivel más alto de comprensión y fe. Vamos a la siguiente imagen, Juan 11, 14 y 15. Juan 11, 14 y 15. Dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él.
Ya todo él lo tenía, Dios todo lo tenía planeado. ¿Por qué? Porque antes de que vengan los problemas, ya él tiene la solución del plan. Ya él tiene un plan y tiene una solución. Entonces no debemos entrar en caos, no. En ese momento el Salvador actuaba en los niveles más altos de fe y sumisión al plan divino. Cuando Lázaro murió, Cristo fue hasta el punto de decir que estaba feliz de no haber estado presente en el cuarto del enfermo. Y él por eso les dice que se gozaba de no haber estado ahí. Cuando los discípulos vieron esta actitud en Cristo, esperaban ver en él tristeza y pesar, y por consiguiente se apuraría a ir a Betania. Pero Cristo se quedó tranquilo, y al ver esta actitud la interpretaron como fría, indiferencia. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y Lázaro estaba sirviendo a Dios en la enfermedad y en la muerte. Podemos nosotros entender que en la muerte o en la enfermedad estamos sirviendo a Dios. ¿Lo entendemos? No, no lo entendemos. No lo entendemos para nada. Cuando un ser amado se muere, pensamos siempre que es un castigo de Dios. Y no tenemos gozo. Y aquí Lázaro había muerto y Cristo, que era Cristo, se gozó. Se gozó. Si los discípulos hubieran podido imponer su voluntad, como hacedores del plan, hubieran mandado a Cristo inmediatamente a Betania para restaurar a Lázaro. Esto los confundía y los llenaba de dudas. No tenían ni reposo ni paz, por lo tanto, no esperaban la victoria alcanzada. Pensaban en Juan el Bautista, pensaban en Lázaro, y como Cristo con todo su poder no fue capaz de protegerlos y que ambos murieran, dudaron que Cristo fuera el Hijo de Dios. Después de 2 días, Cristo decidió ir y los discípulos se opusieron. Primero querían que fuera y después se opusieron a que fuera, ¿verdad? Y percibían que había peligro para ellos y para él en este proceder, porque los judíos querían apedrearlo. Cristo les dijo, ¿no tiene el día más de 12 horas? Estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día no han terminado todavía. Ha empezado el último resto de mi día, pero mientras queda algo, estoy seguro. Qué lindo que es estar uno confiado de que mientras uno cumple la voluntad del Padre, está seguro. Mientras uno cumple la voluntad del Padre, está seguro. A causa de que los discípulos habían fallado en aprender estos principios, Cristo caminó mucho tiempo solo. Él podía hallar verdadera comunión únicamente con aquel que directamente cooperaba con él. Ellos podían haber estado gozando de comunión rica y sabia con él. El desarrollo de su carácter, adiestramiento para el trabajo futuro y la preparación para un lugar en el reino de Dios fue todo seriamente retardado. Debemos aprender a caminar con él, pero cuando estamos en desventajas, cuando tenemos problemas, cuando tenemos un montón de disgustos, lo primero que hacemos es alejarnos de él. Y no nos damos cuenta que en ese momento el aprendizaje que estamos teniendo es rico y que si perdemos la fe, retrasamos mis bendiciones, retraso mis bendiciones. Si pierdo la fe y no camino con Cristo. Y ellos disgustados porque Cristo no estaba haciendo lo que ellos dijeran,
se apartaron un poco. Se apartaron un poco y no quisieron caminar con él. Y grandes trechos tuvo que caminar solo. Al igual que lo dejaron solo cuando estaba en el monte y pidió que oraran por él. Al igual que lo dejaron solo cuando lo iban a coronar y él despidió las multitudes. Se quedaba solo por ratos, largos trechos y largas partes de su vida, él tuvo que transitar solo porque nadie lo comprendía. Igual nos pasa a nosotros. Igual hay grandes trechos en nuestra vida que nos dejan solos. Cuando uno necesita más que nunca la solidaridad. Y sin embargo nos apartan, nos dejan solos. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que los demás quieren. Y muchas veces complacer a los demás significa ir en contra de Dios. Entonces ahí es cuando verdaderamente uno tiene que tomar una decisión. O complazco a la persona lo que me está solicitando o complazco a mi Señor. Qué duro que es, ¿verdad? Como la mayoría lo hace, no había salido del todo de Babilonia. Esperaban que el trabajo de Cristo fuera organizado conforme al mundo. Si esto hubiera ocurrido, los discípulos serían miembros del comité ejecutivo. Pero hubieran podido soportar el abandono, la oposición, el ridículo, la incomprensión, la persecución. Trabajar por medio de comités humanos no fue su método de dirección. Ellos estaban siendo preparados para soportar la muerte de Cristo y no claudicar. Pero no lo entendieron. No lo entendemos. En este momento no entendemos que estamos siendo preparados para entrar en el reino de los cielos en su segunda venida. Y cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es apartarnos. Las apariencias pueden ser muy descarriadas. Invariablemente lo que para el juicio humano es lo mejor para la causa, es lo peor para la evaluación de Dios. Mientras que los hombres ven como desastre, puede ser el camino a la victoria. La única senda para evaluar los desarrollos es preguntar cuál es su procedencia. Si proceden de planes humanos, entonces no importa qué apetecibles y hermosos parezcan, todo está equivocado. Vamos a la siguiente imagen, Juan 11, del 9 al 10. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. No queremos tropezar. Vamos a la siguiente imagen, Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la última, Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No debemos hacer planes, no debemos formular planes equivocados. Debemos someternos al Señor para que el Señor dirija nuestros pasos. Descansar en el reposo del sábado de Dios. Y no apartarnos de Él cuando creamos que estamos en desventajas. No debemos apartarnos, debemos seguir con Él. Y en la enfermedad, y en la muerte, en la miseria, en la soledad, en el fracaso, en todo, debemos siempre permanecer con Él. Estamos siendo probados y nuestra fe no tiene que decaer.
Este es el tema para hoy que les traje con mucho amor, con mucho cariño. Espero que lo hayan disfrutado bastante, que haya sido de gran sabiduría para usted, como para ustedes, como lo fue para mí. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos de hoy en 8. Bendiciones y que tengan una linda semana.